Buenas tardes a todos los oyentes y televidentes del canal Sección Copa y Puro. Hoy tenemos el enorme placer de estar con don Manuel Quesada, de Quesada Cigars. Bueno, lo primero que quiero agradecer es al evento que organizó el Barcelona Cigar Club el pasado 5 de septiembre en la Masía de la Casa Fuster, pues donde tuve la oportunidad precisamente de conocer a don Manuel, poder compartir con él experiencias, las charlas tan didácticas que nos dio, pero sobre todo agradecerle al club el que cree y haga posible que surjan estas sinergias en el mundo del puro, que al final pues lo que hacen es enriquecernos a todas las partes. Así que buenas tardes, don Manuel. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Jaime. Gracias a Dios, muy bien. Y encantado y honrado de estar participando en tu programa con los fumadores que te están oyendo o viendo. Y comparto contigo que la iniciativa de Barcelona fue muy buena. Eh, los muchachos tienen mucho entusiasmo. Parece ser que no los aburrí mucho porque no vi muchos bostezos. No, 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 no dio tiempo a que nos aburriésemos ninguno ni ninguna. Bueno, Bueno, lo más importante de esta entrevista es que la hemos hecho coincidir con el arranque de la feria de Dortmund de Intertabac, que es del día 18 al día 20, como adelanté en el canal. Y bueno, es un pequeño guiño indirecto también a este evento internacional europeo, que es el que más próximo nos queda, porque los eventos que se celebran allá por Dominicana y en Las Vegas, pues nos quedan un poco lejos para España. Entonces, bueno, agradecerle a don Manuel la predisposición y sobre todo el guiño este de poder cuadrarlo con el inicio de Intertabac, que además estuvimos comentando que la Casa Quesada está representada en la feria por sus hijas, por Patricia y Raquel, ¿no? sí, señor. Esas son Patricia y Raquel, sí. Pe- Pero voy a hacerle un pequeño guiño a lo que dijo el otro día en el evento. Ya el teléfono lo descolgaron para hablar con usted, ¿no? Sí, definitivamente. Ellas me llaman y yo cojo llamadas, yo no hago llamadas ya. Don Manuel, si le parece, y aunque algunos oyentes seguro que ya saben la historia de su casa, coméntenos un poco cómo surge la Casa Quesada, que por otra parte estamos hablando de una familia con más de 50 años de historia ya, 51 años de historia ya, ¿no? No, la familia en tabaco empezó en el 1876. Más todavía. Mi bisabuelo es que comienza a comprar tabaco en Cuba para almacenar, o sea, para seleccionar, empacar y vender como materia prima a los mercados de Francia Aceita, la sociedad de explotación de Francia, a Tabacalera en España, a las compañías de Canarias y al mercado de Norte de África, la Regie de Tabac, que eran los cuatro mercados principales por la fabricación de cigarrillos negros en aquella época, que era el cigarrillo por excelencia en el mercado, que a través de los años, pues el tabaco rubio fue ganándole posición al tabaco negro y fumadores, obviamente. Y hoy día el cigarrillo negro, pues ya es una, una rareza en un estanco encontrar tabaco negro, eh, cigarrillos negros en el mercado. Todavía los hay, pero ya no es el mercado que había en los años 70 y antes de los 70, obviamente, y los 80. Pero así fue que empezamos en Cuba. En el año 39 de la compañía se mandó a mi padre a empezar a comprar tabaco en República Dominicana. Y claro, cuando donamos todos nuestros bienes al nuevo gobierno en el año 61,
pues nos fuimos y nos mudamos a República Dominicana a recomenzar el negocio, pero ya en un país que también conocíamos el tabaco, conocíamos las regiones, conocíamos a los empacadores de República, de Santiago de los Caballeros, sobre todo, que era el epicentro del tabaco en el Cibao, en República Dominicana. Pero así fue que empezamos y comenzamos en República Dominicana a lo mismo, a comprar tabaco al campesino para seleccionar y vender como materia prima a los fabricantes de cigarrillos negros. Después que llegó el piloto cubano a República Dominicana, que se empezó a usar el piloto cubano como materia prima para puros, para cigarros, ahí fue que empezamos entonces a despalillar y a preparar tabaco para ser usado en las fábricas de cigarros de alta regalía. Pero la fábrica nuestra comienza en el año 74. La zona franca de Santiago se crea ese año y somos de los tres primeros que nos mudamos a esa zona franca y comenzamos la fábrica en el año junio del 74 en un edificio en la zona franca industrial de Santiago de los Caballeros. Fuimos la segunda fábrica destinada a exportación en zona franca, porque fuera de zona franca estaba la Aurora y la Tabacalera, que eran fábricas de puros dominicanas, no de zona franca. El mercado de ellos era República Dominicana y la exportación de puros en esa época era casi inexistente. Ellos sí, Tabacalera y la Aurora mandaban algunas ventas a Nueva York y a Nueva Jersey, New Jersey, pero no eran fábricas destinadas a exportación, eran fábricas destinadas a cigarrillos y a vender puros en República Dominicana. Pero para hacer zona franca, que era simple, total exportación, ahí no vendíamos nada en República Dominicana, todo era para exportación. La fábrica nuestra es la segunda destinada a, a ese comercio en la zona franca. ¿Y cuándo empieza usted en el mundo del tabaco? Me imagino que muy jovencito. Sí, en Cuba no tuve la oportunidad de trabajar porque era demasiado joven. Yo salí de Cuba a los 13 años, acabado de cumplir 13 años, y no tuve oportunidad de trabajar en el tabaco en Cuba. Pero ahí empecé a los 13 años, cuando llegamos a República Dominicana en agosto del 61, comenzamos a trabajar en los almacenes y a estudiar también, o sea, hacíamos las dos cosas. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y al colegio pues íbamos a las horas de clase y en los veranos nos lo pasábamos entero trabajando en los almacenes. O sea que yo empecé, de los 13 años, empecé a manejar tabaco y a ensuciarme de punta a cabo. Y qué es don Manuel capaz de hacer con $100? Bueno, De la época, con $100 de la época. una Hoy lo fábrica, tendría más complicado. sí, no, hoy hubiera sido bastante duro, $100 para abrir una fábrica hoy, pero en aquella época, pues claro, empezamos con esos $100, con varias pacas de tabaco, y empezamos muy lentamente a enseñar a tabaqueros nuevos en la fábrica nueva que abrimos en Santiago. Y así fue que empezamos a crear la fábrica, enseñando tabaqueros y obviamente despachando un puro más que otro. Comentó también usted que era una mesa, un teléfono. Y dos vapores para poner tabaqueros a aprender. Y claro, la mesa y la silla y el teléfono era para yo trabajar. Esa era la oficina nuestra en la fábrica cuando abrimos, cuando empezamos. ¿Cuánta gente había al inicio? No, eran 4 aprendices, un señor cubano que era quien las estaba enseñando y yo.
éramos 6 personas en aquella época. Ya, había incluso personal que cobraba más que usted, ¿no? Bueno, cuando empecé a trabajar a los 13 años, sí, la señora que limpiaba la oficina ganaba más que yo. ¿Qué le dijo a su padre cuando le Bueno, dijo, pues ¿cómo es esto posible? yo le pregunté que por qué esa señora ganaba más que yo y me dijo, aprende y veremos a ver. Bueno, Por- que aprendió es un hecho. bueno, poco, pero algo aprendí, sí, Jaime, algo aprendí. Todavía estoy aprendiendo porque el tabaco, eso es lo simpático del tabaco, que el tabaco nunca está estable, nunca está quieto. El tabaco siempre está dando sorpresas y todos los años son cosas nuevas y variantes nuevas, variedades nuevas. O sea que el tabaco siempre te tiene aprendiendo y siempre te tiene corriendo de un lado para otro para resolver situaciones con el tabaco. Que si la humedad está muy alta, que si está muy baja, que si llueve, que si no llueve. Siempre estamos verificando qué nos sucede para ver qué vamos a hacer. Pero eso es lo simpático del tabaco. En las mismas trojas también. Las trojas tienen que ver la temperatura, tienen que ver la condición de humedad del tabaco. También tiene que estar arriba de él constantemente. Lo mismo con las capas en las calfrisas. Tienes que estar viendo la humedad y la temperatura y tocando tabaco y viendo tabaco. Nunca puedes olvidarte que el tabaco está ahí y tienes que Está vivo. jugar con él, porque eso es lo que te exige el tabaco. ¿Cuál es la época que usted recuerda que haya sido la que ustedes dijeron es la mejor cosecha que ha habido? Y a su vez, la pregunta es en su contrario, ¿cuál fue el año que hubo peor cosecha por condiciones climatológicas? O es un clima que es muy constante y es muy raro que pasen estas cosas? No, el problema, acuérdate que las cosechas las evalúa cada tabaquero por su forma de hacer puros. Y lo que para mí puede ser una cosecha extraordinaria, otros quizás no la vean así. Por eso es que la nuestra, en el año 97, fue la que más a mí particularmente me gustó y fue la que yo guardé tabaco de esas cosechas que todavía hoy estamos usando. Claro, lo usamos en proyectos muy específicos, pero la cosecha del 97 fue la que más a mí particularmente me hizo ilusión. Las peores tuvimos problemas con eh, hongos, con el moho azul, y esas fueron cosechas muy malas y muy difíciles de manejar. Pero gracias a Dios pudimos salir de ellas, pudimos resolver el problema del moho azul y los últimos, yo diría que 14 años han sido cosechas muy estables. Ya no dependemos tanto de la lluvia porque estamos usando riego, o sea que ya estamos un poco más en control de lo que pase en el campo y eso nos ayuda mucho también a mantener una estabilidad a través de los años, que las fincas produzcan tabacos que se parecen mucho de un año a otro. ¿Qué ligas tiene Quesada asociadas a ese tabaco del año 97? Tenemos dos, la Quesada Reserva Privada y yo usé un poco en el 50 aniversario, la liga del 50 aniversario que se dio el año pasado. Que es la vitola negra, ¿no? Negra y dorada. Eh, no necesariamente negra y dorada, esta era una capa Criollo 98 oscura, pero no era negra. No, digo la vitola, digo la vitola. Ah, ya, sí. Pues esa fue la liga que yo hice para celebrar los 50 años de la fábrica y de yo estando en la fábrica. Y en esa liga usé el tabaco del 97. Una parte de la liga es tabaco del año 97. ¿Ha participado usted como Master Blender en todas las ligas que se han producido en Quesada? ¿O en algún momento ha tenido alguna colaboración estrecha con alguien? No,
hasta, hasta hace, bueno, el 50 aniversario fue la última liga que yo hice en la fábrica. Perdón, la última fue ahora el Casamagna Maduro. Pero ya fue la última liga fue el Casamagna Maduro y ya yo no estoy participando en las ligas nuevas que están siendo procesadas en la fábrica. Raquel, mi hija, ahora es la cabeza de preparar y encontrar ligas nuevas. Yo no dejo de participar y no dejo de hablar con Raquel y sugerir cosas, pero ya Raquel está al frente y al mando de las ligas nuevas que van a seguir saliendo de Quesada Cigars. Y usted qué, qué buscaba siempre en sus ligas? ¿Cuál es la máxima exigencia que tenía usted con cada liga que sacaba? Lo primero, y esto era para todas las ligas, que fuese equilibrada, que no fuese una liga a donde un sabor sobrepasara a los demás y abusara del paladar, haciendo que el paladar trabajara, por ejemplo, con mucho ácido o con mucha sal o con mucha combinación de ácido con sal, por ejemplo. Entonces, no, la idea no es preparar ligas que forcen al paladar a trabajar en una sola dimensión, sino que el paladar trabaje al unísono con las entradas de humo que vienen al paladar. Entonces tú estás buscando que haya equilibrio entre lo dulce, salado, ácido y, perdón, que haya equilibrio y que no haya excesos en Ninguna arista. ninguna de las áreas del paladar. Porque la idea no es, y esto por eso yo siempre pregunto, sabemos que tenemos capa, tripa y capote, y yo siempre pregunto a los fumadores que qué opinan ellos de cuál es la parte más importante del puro. Si es la capa, si es el capote, si es la tripa. Y en la mayoría de las ocasiones me responden con una de las tres. Hay mucha gente que va por la capa, mucha gente que va por la tripa, poca gente que va por el capote, pero los hay. Y yo a todos les digo que no estoy de acuerdo, porque la escuela mía dice que los tres tienen que trabajar conjunto, precisamente para que los tres aporten su mejor cualidad al humo que se va a producir, para que el humo tenga la capacidad de provocar sensaciones diversas pero equilibradas en el paladar. Eso te da una posibilidad de que haya mayor número, de fumadores, porque hay una amplia gama de sensaciones que brindan placer. Y al abrir esa gama, pues hay muchos fumadores que pueden encontrar un camino al placer dentro de esa gama de sabores y sensaciones. Entonces, digamos que Quesada lo que busca es ir destinada a un amplio sector de consumidores. Hacer una liga que por el equilibrio que tiene permite a la capa, capote y tripa a dar lo mejor de sí para trabajar en conjunto y crear un cuerpo de sensaciones capaz de producir sabores y placeres, pero no en una sola dirección. Porque hay fumadores y tenemos que ir a lo que yo llamo umbrales. Yo tengo un umbral muy alto para la sal. Yo acepto sal. Mi esposa, sin embargo, no acepta sal. Si a una piscina olímpica tú le echas un cubo de sal y ella lo prueba, te dice que el agua está salada. A esa misma piscina tú le echas un camión de sal y yo te digo que no está salada. Yo tengo un umbral mucho más alto para aceptar sal que mi esposa. Y cada fumador tiene umbrales diferentes para ácido, para dulce, para sal, para todas las sensaciones que pueden percibirse en el paladar. Todos tenemos diferentes umbrales que no son estáticos, que fluctúan de un día para otro de acuerdo con las condiciones
físicas de tu cuerpo. Si tú estás con estrés o estás disgustado por un problema que tuviste con tu mujer o con tus hijos o con la oficina, eso cambia la forma que tú vas a recibir el humo y la forma que lo vas a procesar. Entonces, claro, el puro no es culpable, el puro te está dando una cosa estable, una cosa eh, equilibrada, pero la recepción tuya no es adecuada en ese momento y te cambia lo que tú sientes del puro. Entonces, claro, hacer una liga, imagínate que tú estás pensando que ese puro, que va a ser igual, porque la consistencia tiene que ser importantísima, ese puro va a ser igual en lo que brinda, en el equilibrio y las sensaciones que va a brindar. Pero ese puro tú lo vas a poner delante de no sabes cuántos paladares. Pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 10.000. Y ese mismo puro va a ser evaluado por todos estos paladares en momentos diferentes. Entonces es muy difícil yo decirle a un fumador, este puro te va a saber igual siempre. No, no puede ser. Pero el puro sí va a tratar de ser lo más equilibrado posible para darle al fumador la oportunidad de que todo lo que no sea adecuado en ese momento para fumar o para tomarte un café o evaluar un cuadro o música, si tú no estás en la disposición de aceptar lo que estás recibiendo, mientras más uniforme, mientras más equilibrado sea lo que está yendo a tu paladar, más posibilidad tienes de aceptarlo, aunque haya variables y variantes que estén cambiando y en un momento difícil de tu cuerpo y de tu paladar. No es fácil, es crear cosas que después que tú le pones al puro la tapa, se acabó lo que tú puedes hablar de ese puro. El próximo que va a hablar de ese puro es el que lo compra y se lo fuma. Entonces, cuando le ponemos la tapa al cigarro, tenemos que saber que lo que hay adentro del cigarro es nuestro mejor trabajo con el tabaco que hemos escogido, que sea consistente, y eso es lo que podemos ofrecer, que sea equilibrado y que sea constante, para que el fumador haya una amplia gama de fumadores que por muy distintas situaciones en que se encuentren dentro del ámbito amplio de sensaciones, encuentre placer. Y también esa consistencia en las ligas que hace que, aunque sean tabacos de, no sé, que una misma vitola no te sepa diferente Esa porque es la hayan idea. pasado X años. O sea, que la Esa es la idea. consistencia la Esa es la consistencia y la idea. continuidad de la liga, ¿no? A través acuérdate que el puro tiene un ciclo de vida. Comienza, se estabiliza y llega un momento que comienza a decaer a través de los años. Porque el tabaco está vivo, el tabaco no es una varilla o un bloque de cemento para... No, el tabaco está vivo. Y si pones un puro en la nevera, desnudo, al lado de una cebolla, vas a tener dos cebollas. Y si la pones al lado de una manzana abierta, vas a tener dos manzanas, porque el tabaco absorbe todo lo que le rodea. Entonces, a pesar de que tiene su ciclo de vida, tienes que saber que el puro que tú tienes, si está construido con tabacos de la parte baja de la planta, de centro hacia libre pie, ese tabaco no aguanta 20 años guardado En un en una humidor. cava, en un humidor. Pero si tiene visos y ligeros, pues ese tabaco, sin una intensidad más fuerte, ese tabaco aguanta más tiempo en una cava o un humidor. Entonces, claro, tú estás fumando y de acuerdo a la intensidad que tú percibes en ese puro, tú puedes determinar si ese puro puede aguantar un periodo de tiempo en una cava, más o menos. Pero siempre que guardes puros, mi recomendación es cada año, cada 2 años, fúmate uno
a ver qué está haciendo. para ver la evolución. Porque si lo dejas 20 años sin probarlo, es posible que cuando llegues a los 20 años no tengas absolutamente nada. Es que hay una, no sé si un conocimiento erróneo o un conocimiento generalizado, que llega a hablar de los 18, los 20 años como tope. También se ligaba mucho el concepto a los habanos, a la duración máxima que tenían los habanos en los humidores, pero por lo que comenta usted, depende de lo que lleve la liga. Y podrá estar a lo mejor desde los 14 años a Y vuelvo y te digo, todo esto es subjetivo. Yo tengo puros cubanos del año 57 y tengo Partagás, Fonseca y Flor de Farache. Y los tres están todavía, se siente que han perdido intensidad, porque el Flor de Farache, que era un puro de picadura, tenía una intensidad notable cuando yo lo empecé a guardar hace 20 años. Pero ya el último que me fumé en diciembre, ya noté que decayendo. estaba ya decayendo rápidamente, porque el pobre tenía de 57 para acá, son cuántos, 70 años. O sea, es casi tan viejo como yo. Era un puro dinosaurio, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Pero el último que fumé, como te dije, en diciembre, todavía tenía sabor, todavía tenía eh, buen, reto al paladar en cuanto a sabores se refiere. Ya de intensidad no, pero de sabores sí. Le voy a hacer una pregunta que si puede me la contesta o no. ¿Usted qué es más partidario, de un blend o de un cigarro puro? Bueno, esa es una buena pregunta. Y eso depende. Por ejemplo, hay países que no puedes hacer eso porque el tabaco que tiene el país no tiene la capacidad de suplir intensidades o suplir retos al paladar, solamente una dirección. No voy a hablar de qué país, pero sabemos cuáles son. Y hay países que tienen una variedad de semillas diferente, una variedad de regiones que son diferentes también. Y ahí sí ya tú tienes una forma de ligar con tabacos de un mismo país. Y tú tienes República, tú tienes Nicaragua, tú tienes Honduras, tienes México, los cuatro países fuera del sistema que tiene la isla al sur de Florida. Y esos cuatro países tienen semillas diferentes y tienen regiones que te permiten hacer ligas dentro del origen de un solo país. Porque tú estás haciendo una liga, pero con tabacos de un solo país. Y cuando estás ligando con diferentes orígenes, entonces ya estás usando tabacos de tu país con otros tabacos que tú importas. Y claro, tabacos de un solo país, y esto es una opinión muy personal mía, porque cada quien tiene su libro y cada quien tiene su... Pero llega un momento en que el perfil de las ligas que tú haces con tabaco de un solo país, el perfil se va delineando y se va determinando. Y tú coges un puro que, que está en el mercado 20 años, te lo metes en la boca y desde que coges la primera calada, el perfil de ese tabaco de ese país te sale. Y tú reconoces de inmediato que ese puro es de tal país, porque es el tabaco de ese país que te está dando la nota de cómo tú determinar qué es ese tabaco. En las ligas ya es un poco más difícil, porque tú estás usando regiones diferentes, semillas diferentes,
fincas diferentes, pisos foliares diferentes, de países diferentes. Entonces ya se complica porque ya se amplía la posibilidad de ligar. Si tú tienes tabaco con tripas de República Dominicana, Nicaragua, capotes de México y capas de Ecuador, tú tienes 4 tabacos que están trabajando al unísono para brindar lo mejor de su origen a la liga. Entonces ya es una liga un poco más compleja, un poco más complicada para tú poder determinar. Y esa liga se puede hacer en cualquier sitio. Tú puedes hacer una liga de 4 países en México, en Honduras, en Nicaragua, en República Dominicana, sin problema ninguno. En Cuba, ellos dicen que no, pero ellos han ligado con otros países porque la siembra que tienen no les da la cantidad de tabaco. Pero bueno, esto es una opinión, esto es un rumor, yo no sé si eso es verdad o no. Pero en Cuba también se puede hacer una liga importando tabaco de otros países. Bueno, Que lo hay. en el caso de Canarias también siempre ha ocurrido lo mismo. El tabaco palmero ya, por las ayudas y demás, la producción de tabaco palmero nada tiene que ver con los años 70 y prácticamente a día de hoy el cigarro palmero como se entendía en los años 70 pues tampoco existen. Aparte de que siempre ha sido un blend. O sea, ya en los años 70 mucha de la capa y del capote venía de fuera y a lo mejor la tripa era lo único que era palmero. Sí, Entonces, es por eso. Y eso no quiere decir que el puro que salía de esa fábrica sea mejor o peor, o sea, menos, eh, ofrezca menos placer que otro. No, lo va a ser un poco diferente, es la única. Y es lo que yo digo cuando me dicen que el mejor tabaco del mundo es Cuba. Y mi respuesta es, entonces usted es partidario de que Burdeos es el mejor vino del mundo. Lo demás no sirve. Borgoña, Ribera del Duero, nada sirve porque usted dice que lo mejor es Cuba. Entonces, Nicaragua, República Dominicana, México, Honduras, no sirven. Y a mí me parece que eso es una tontada, una estupidez total. Que son diferentes, que ofrecen distintos caminos al placer. Lo acepto. Porque cada país tiene su perfil, como mencionaba anteriormente. Las tierras son diferentes, las condiciones climatológicas son diferentes, la agricultura es diferente. Entonces, claro, cada país tiene facetas en el tabaco que son diferentes. Y eso pues hace que los tabacos de esos 4 países, más la isla al sur de la Florida, sean tabacos diferentes. Y cuando se fuman, tú notas que hay diferencias, pero que te brindan placer igual, en diferentes direcciones, pero placer igual. Entonces, claro, si tú vas a vivir tu vida comiendo pescado todos los días, con vino blanco todos los días, chapó, Dios te bendiga. Pero vas a ser un aburrido, el paladar tuyo se va a aburrir a muerte. enormemente. Entonces, claro, si tú lo que dices es que esto es lo mejor y lo demás no sirve, te estás perdiendo de caminos al placer enormes por ser testarudo o por no aceptar probar otras cosas. Y yo siempre digo que como consumidor de lo que sea, de vino, de queso, de comida, de puros, de arte, de música, de lo que sea, como consumidor tenemos la obligación de probar diferentes cosas para descubrir diferentes caminos al placer, porque sabemos que no hay un solo camino al placer. Un solo camino al placer, creo que hay 2 o 3 países en el mundo que te obligan a tener un solo camino al placer. Pero nosotros no estamos en esas condiciones De y podemos, momento, de momento. y podemos descubrir otros caminos que nos llevan al placer. Y nos debemos eso como consumidor. Eso es un deber que tenemos como consumidor, para no ser aburridos de todos los días la misma cosa.
hasta que te mueras. No hay necesidad de eso. Simplemente tiene que ser un poco más aventurero, un poco más aceptable de cosas diferentes y evaluarlas. Y no es que estamos haciendo tarea, no estamos averiguando si el puro lo hizo María el viernes 4 de septiembre a las 3 de la tarde. No, no estamos en eso. Ni queremos saber si el hilo con que cosieron la paca venía de yute o venía... No, tampoco. Estamos viendo a ver cuando ese humo llega al paladar, ¿qué hace ese humo en el paladar para crear sensaciones que dan placer? Esa es la tarea que tenemos. Más nada. Y al final, mi juicio de consumidor con lo que sea, siempre que tenga que ver una experiencia sensorial, es me gusta o no me gusta. Y aquí se acabó. Si no me gusta, a lo mejor quiero averiguar por qué no me gusta. Buena idea. Y si me gusta, pues a lo mejor también quiero averiguar por qué me gusta. Pero no es que tengo, que es una obligación, que hay que hacer tarea y empezar a anotar y empezar a tomar notas. No. Esto es un ejercicio en placer. Y que podemos aprender, sí, podemos aprender. Y podemos encontrar información que nos diluya el por qué pasa esto y por qué pasa aquello. Y por qué este puro me seca la boca y por qué este puro me da suficiente saliva para que el paladar esté húmedo. Ese tipo de información sí es interesante, porque claro, estás fumándote un puro que te costó, por decir un número, 8, 10, 12, 14, 20 euros, y si te seca la boca, caramba, ¿por qué me seca la boca? Y he pagado una cantidad de dinero tal. ¿Qué pasa aquí? Sí, eso lo acepto. Pero no todos los puros que te fumas, tener un cuaderno de este tamaño lleno de quién lo hizo, a qué hora, qué día. No, no tenemos, Tampoco esclavo del placer, ¿no? exactamente, no tenemos por qué hacer esto. Divertirnos y determinar por qué me gusta y qué es lo que me gusta de ese puro en particular. Y tenemos que acordarnos que como consumidores vamos a hacer un mapa de preferencias. Y ese mapa de preferencias nos va a decir qué vamos a consumir en un momento específico. Si voy a ver un partido de fútbol con 4 amigos, tiene que haber un puro que sea para 4 amigos viendo un partido de fútbol. Vamos a gritar, vamos a brincar, vamos a pelear. Entonces el puro tiene que ser que pueda entrar en ese momento y que sea agradable. Entonces, claro, tenemos puros para una serie de ocasiones que el momento puede ser que te viene a ti o tú causas el momento. Llegas a tu casa y dices, me hace falta un trago, me hace falta un puro, una silla en la galería para ver el sol caer. Y ese momento lo acabo yo de construir y el puro que va para ese momento, yo sé cuál es y lo voy a buscar. Entonces ese momento lo creé yo. Pero hay otros momentos que te llegan y tú tienes que saber si te llegó ese momento, cómo lo vamos a resolver. Hay momentos de un buen filete, hay momentos de no un buen filete. Entonces, pues, fumar es cuestiones de momentos. Y los momentos son todos diferentes, son todos distintos. Y lo que va a suceder en ese momento, mucho tiene que ver contigo. Y mucho tiene que ver en lo que escojas para ese momento. Hay puros que no sirven para todos los momentos. Como hay vinos que no sirven para todas las comidas. Entonces, pues tenemos que tener una especie de camino para no llevar al momento algo que nos sirva para ese momento. Porque si no sirve, el momento se va a convertir en una tragedia, por no decir otra palabra. Y esa no es la idea. La idea es que el momento sea totalmente de placer, totalmente de relajamiento, totalmente de disfrute.
Y claro, si el puro que yo hago no funciona en ese momento, el canalla de la película soy yo, porque no le llevé un puro a ese momento que causara placer. El fumador nunca tiene, siempre es el puro y el fabricante. Entonces yo no puedo hacer puros que destruyan momentos. Esa no es la misión mía. La misión mía es que el puro sea capaz de entrar en muchos momentos, no en todos porque sería imposible, pero sí en muchos. Y ahí es que entonces la consistencia, ahí es que la calidad, ahí es que el equilibrio, todas estas cosas pueden crear, pueden facilitar que el momento sea exitoso. En, volviendo un poco a lo que comentábamos antes y en ese balance, en ese equilibrio que usted busca en las ligas, ¿cuál es es una doble pregunta? ¿Cuál es la capa con la que más le gusta trabajar o la que usted considera que es más moldeable a diferentes ligas? Y a su vez, a la hora a la hora de hablar de tripa, ¿cuál es la parte preferida de la planta de don Manuel Quesada? Bien, vamos a empezar por las tripas, que es más fácil. Las tripas en República Dominicana hemos logrado tener una gran variedad de semillas cubanas que se siembran hoy día comercialmente en República Dominicana. Está el piloto mejorado, Habana 2000, Criollo 98, HBA, Negrito, San Vicente. Hay como 10 o 12 semillas cubanas que se siembran en República Dominicana. Y eso nos da como fabricantes para ligar un mercado enorme de posibilidades, porque cada semilla va a ser diferente y no se va a sembrar en la misma región que otras semillas. Entonces, ahí tienes tú ya fincas y regiones y semillas para escoger y hacer ligas con esos tabacos de República Dominicana. Y queremos usar tabacos de República Dominicana porque consideramos que es un gran tabaco, que liga muy bien, que quema muy bien y que sabe muy bien. Pero también reconocemos que ligado con otras procedencias, el tabaco dominicano sube y hace a otros tabacos subir en su grado de brindar placeres y sabores agradables. Entonces, usamos en la mayoría tabacos dominicanos que ligamos con una parte de Nicaragua, y esa es la base de las ligas nuestras. Es posible que en algún momento haya otro país que entre en una liga, puede ser Perú, puede ser México, puede ser Honduras, puede ser Estados Unidos, pero no van a ser la mayoría de la liga, van a ser tabacos a donde tú ligues por usar porcentajes que no son verdaderos. Un 60% de tabaco dominicano, un 30% de tabaco nicaragüense y un 5% de tabaco de Perú y un 5% de tabaco de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y Perú simplemente completan la liga y completan el equilibrio de la liga, pero no son los dos tabacos que llevan la liga, que son el dominicano y el nicaragüense, en este caso particular. Eso en cuanto a las tripas. Los capotes, el tabaco de olor de República Dominicana, que es una semilla oriunda de República Dominicana, es tremendo capote, liga muy bien, quema muy bien, no es de sabores extremos y se usa mucho como capote, pero también usamos capotes nicaragüenses y capotes hondureños y a veces hasta capotes mexicanos también. Pero el capote es una hoja que vas a usar, media hoja, perdón, que vas a usar en la liga. O sea que ahí tienes menos, pero tienes que buscar un capote que ligue bien con las tripas que estás
que estás usando y hacia adelante con la capa que vas a usar. Si usas tabacos que son antagónicos a ellos, la liga no va a ser y el puro no va a ser nada que quiera fumar. O sea que ahí también tienes que tener un poco de mano izquierda para saber qué capote puedes usar, qué origen puedes usar con los orígenes que vas a usar como tripa. Capas, capas hay, ya hoy día el mundo de capas ha crecido. Antes era solamente Connecticut y Camerún, hace 50 años o 45 años, pero ya capas de México, capas de Honduras, capas de Nicaragua, capas de Ecuador, capas de República Dominicana. O sea, ya hoy los orígenes de capa se han multiplicado y ya tienes una cantera mucho mayor de donde escoger capas. Y las capas, claro, estás buscando los colores que van a ser muy diferentes en las capas, por ejemplo, de Connecticut, de Estados Unidos y de Ecuador, con las capas de semillas cubanas en Nicaragua o en República Dominicana. Una cosa es marrón y otra cosa es dorado. Entonces esos colores pues se dan dos presentaciones diferentes y obviamente dos sabores diferentes también. Porque la capa Connecticut, tanto de Estados Unidos como de Ecuador, tienen su perfil de sabor diferente a las capas de semillas cubanas, sean de Nicaragua o sean de Honduras o sean de República Dominicana. Y la capa mexicana, que mayormente se usa como capa maduro, capa oscura, la San Andrés, que es muy buena, pues esa se sabe que es para tabaco maduro. Así como se usa el broadleaf americano, que también, es para capas oscuras y un sabor muy diferente al mexicano. Pero liga muy bien, quema muy bien y sabe muy bien, así como el mexicano también. O sea que ahí tienes canteras amplias para poder empezar a ligar y a preparar una liga, dependiendo de lo que quieras lograr. Quiero hacer un puro que tenga suficiente intensidad para permitir que los sabores lleguen al paladar. Porque si la intensidad es extrema, el paladar se concentra en la intensidad. Y entonces el ámbito de sabores, en lugar de ser así, ahora es así. Reducido. Y ahí el fumador llega un momento en que se desespera porque nada más está con un solo sabor constantemente. Entonces tienes que tener, y por eso es que se liga y se preparan ligas diferentes y se prueban a ver qué es lo que a dónde vamos a llegar. Pero es buscando todo esto que permita al fumador encontrar placeres y que la mayor parte de la mayoría de fumadores tengan en ese ámbito de sabores del puro a dónde encontrarse para que la liga les satisfaga. En el caso de República Dominicana, ¿hay alguna zona que sea especialmente agradecida a la hora del cultivo de las semillas? En el Valle del Cibao, que es Dicen que es el mejor tabaco del mundo, ¿no? El del bueno, Cibao. Algunos, las malas lenguas solo. volvemos a lo mismo, Jaime. El mejor tabaco mira, yo te puedo dar un puro. No te voy a decir lo que tiene porque si te digo la liga, te puedo prejuiciar. Fúmate esto. Y cuando acabes de fumar, entonces hablamos. Y tú me puedes decir, Manolo, este es el mejor cigarro del mundo. Y yo te voy a decir, tú juzgas a ese puro para tu gusto el mejor del mundo. Pero tú eres la única opinión que puede decir eso de ese puro. Porque a lo mejor se lo damos al que está al lado tuyo y se encuentra que es una basura de puro porque no le da ninguna satisfacción a su paladar. Entonces, tú puedes calificar el mejor para ti, pero no el mejor
del mundo entero. Eso no es, yo eso no lo acepto. Y a mí el que me diga que el tabaco cubano es el mejor del mundo, le digo, le respeto su opinión, le respeto su paladar, pero no Pero estoy, discrepo respetuosamente. discrepo totalmente de su opinión. Que para usted sea el mejor del mundo, dígalo. Para mí es el mejor del mundo. Pero no diga que es el mejor del mundo para todo el mundo. Eso usted lo puede hacer en países a donde si lo que tenemos es verde, a todo el mundo le va a gustar verde. Y al que no le guste, tenemos soluciones para que te guste. Pero no, mejor del mundo no existe. No existe. ¿Cuál es si existe, que no lo sé porque desde la lejanía es muy fácil hablar? ¿Cree usted que República Dominicana tiene alguna asignatura pendiente con el cigarro o cree que todo lo que se podía hacer se ha hecho ya? Imposible. Ningún país ha llegado a saber o hacer todo lo que se puede hacer. No, porque hay tierras que no se han usado, hay fincas que se han usado para otros productos que son muy compatibles con tabaco. Hay variedades que no se han desarrollado, a donde tú puedes coger semillas que no se han cruzado para crear una semilla nueva, y esa semilla nueva va a ser completamente diferente. Y si la siembran en la zona A o en la zona B, va a salir la misma semilla, va a salir distinta. O sea que todavía pueden haber montones de situaciones que se presenten en los países que estamos lidiando con tabacos para los cigarros de alta regalía. El mundo no se acaba. El mundo no se acaba. Y las posibilidades, no te voy a decir que sean infinitas, porque no sé si yo llegue al infinito, pero hay campo para mucho nuevo y muchas cosas que todavía ni siquiera conocemos. A mí me dieron el DNI mío, me lo dieron que se vence en el 9999. Y cuando yo veo aquello, le digo al señor, me parece que se han equivocado. Le enseño 9.999. Me dice, no, es que ya para los mayores de 75 años le damos esa fecha. Le digo, pues no estoy de acuerdo, porque usted no quiere que yo llegue al año 10.000. Usted me ha parado en el 9.999 y en el 10.000, ¿qué hago yo entonces? Entonces, pues en el 10.000 habrán ligas nuevas y habrán tabacos nuevos y semillas nuevas y fincas nuevas. Y el mundo del tabaco va a seguir creciendo. Y van a haber paladares nuevos, porque los paladares tampoco son estáticos. Los paladares van cambiando y todos los años pruebas algo que no habías probado y te crea una sensación de sabor que vas a reconocer en otras cosas que antes no reconocías porque no tenías ese conocimiento. Cuando mis hijas empezaron a fumar, que nos sentábamos en la fábrica precisamente a probar ligas nuevas y a probar cosas nuevas, mis hijas siempre empezaban a hablar de que les sabía a frutas, que les sabía a cereales. Y yo me sentaba y decía, ¿de dónde rayos encuentran estas mujeres frutas y cereales? Y determinaban unos sabores que nunca habíamos hablado de ellos. Y pensando, cuando yo nací, cuando yo crecí, teníamos 3 cereales y 3 refrescos: Coca-Cola, Pepsi-Cola y 7-Up. Y cereales habían 3: Cornflake, Rice Krispies y el del tigre, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Esos eran los 3. Mm. Sí, Tony the Tiger, no me acuerdo qué cereal era. Sí, sí, el tigre Frosted también. Flakes. Mm. Teníamos 3 cereales, ya. Cuando las niñas, mis hijas crecen y mis sobrinos crecen, hay mango con kiwi, hay fresas con guineo, con banana, hay una cantidad de combinaciones de sabores diferentes
que en mi época no se conocían. Mi paladar nunca experimentó esas combinaciones de sabores como lo han experimentado las generaciones que vienen atrás de mí. Y cuando van a un puro, pues la sensación del puro le da una gama mucho más amplia de sabores reconocidos por ellos que los que yo podía reconocer en aquel momento. Y yo tuve que empezar a enseñarme a encontrar estas combinaciones de sabores que mis hijas encontraban. Y aprendí con ellas. Y fui caminando, y eso vamos a seguir caminando, porque van a seguir apareciendo combinaciones de sabores diferentes que van a crear paladares capaces de reconocer sensaciones distintas. Esto no se para, Jaime, esto no para. A mí me preguntaron hace como un par de años que cómo yo veía el futuro de los puros, con estas prohibiciones y los impuestos y las persecuciones. Yo le dije, mire, mientras el ser humano salga a buscar placer, el puro va a ser parte de esa búsqueda, porque el puro forma parte de un conjunto de actividades que se complementan entre ellas para crear una sensación de placer tan enorme que mientras el hombre siga buscando placer, el puro va a ser parte de esa búsqueda. Esa es mi opinión, esa es mi respuesta. Puede que esté equivocado, porque hay gente que está que mundo libre de humo en tal fecha. Es posible que lleguen a prohibir totalmente el fumar en todos lados. Eso puede pasar. Yo espero no llegar tan lejos. Pues ya a la edad que yo tengo, yo espero morirme fumando y que no llegue a esa nueva sociedad libre de humo. No sé, ahí ya no puedo. Libre de determinados humos. Bueno, eso es lo que tampoco sabemos qué va a pasar. Pero yo definitivamente no estoy de acuerdo. A mí me preguntaba una vez, en una entrevista que me hicieron, y no me saludaron. Yo estaba en otro país, no en República. Otro país tabaquero, pero no República Dominicana. Y me entrevistaron porque yo estaba, por no ser del país. Y no me dieron bienvenida, no me dijeron cómo está usted. La primera pregunta fue, ¿el fumar mata? Y yo le digo, pues mire, todos nos vamos a morir. Aquí no se salva nadie. Pero para evitar que haya muerte, tenemos que dejar de nacer. Si abolimos nacimientos, el morir se acaba. Si eso es lo que usted quiere, que el morir se acabe, pues que no haya más nacimientos. La población se queda como está. Pero sí le voy a decir que los que fumamos nos vamos a morir mucho más contentos que ustedes que no fuman. Porque vamos a disfrutar de cosas que ustedes no van a disfrutar por estar fumando. Me paré y me fui. Se acabó la entrevista. Soltó el micrófono como Elvis, ¿no? Sí. Me solté, me paré y me fui. Don Manuel ha dejado el edificio. Sí, porque, oye, que si lo que tú quieres es hablar de morir, deja de nacer y ya, se acabó. No hay más que hablar. Pero bueno, es que, vamos, hay opiniones que a veces hay que cogerlo con con mano izquierda, porque si no, bueno, pero no, el fumar yo creo que mientras busquemos placer, el puro va a ser parte de esa búsqueda de placer. Porque no cabe duda que el puro combina muy bien con una serie de actividades como es comer, como es beber, como es ser social. Dos señores fumando cigarrillos, es difícil que se hablen, que establezcan conversación. Pero dos individuos fumando puro hablan de todas maneras. O sea, el tabaco, el puro, es tan social
que crea este tipo de ámbito, este tipo de relación entre fumadores, que es algo agradable y es parte del placer de tú estar hablando con otra persona, que tú fumas, dónde lo conseguiste, qué te parece. Siempre tienes conversación del puro que cada uno se está fumando. Entonces, pues, seguiremos fumando hasta que se acabe, hasta que se acabe. ¿Cuándo será? No sé. Como te dije, yo espero estar ya en otro sitio y Renovando no el ver DNI, renovando el DNI. el banda exactamente, en el 10.000. Don Manuel, si le parece, hacemos una pasada de página y hablamos de esta colaboración nueva que tiene Quesada con Joya de Nicaragua. Bueno, es con Nativo. Nativo obviamente es el arma de el vendedor, el distribuidor de Joya de Nicaragua. Pero yo tengo el distinguido honor de hablar, de decir que nosotros conocemos a la familia del doctor Martínez Cuenca desde el año 2000, porque nosotros trabajamos con ellos, con Joya de Nicaragua, en Estados Unidos. O sea que del año 2000 al año 2007 tuvimos una relación comercial muy cerca con Joya de Nicaragua. Y el doctor, la familia del doctor, bueno, la familia no, porque los jóvenes, yo la verdad que no los conozco, porque son demasiado jóvenes. Y no, yo los conocí cuando eran niños. Y tengo entendido que hay un hijo de Alejandro que trabaja en el negocio. Pero no sé quién es, la verdad, nunca lo conocí cuando era un niño. Pero si lo veo en la calle, es posible que no me acuerde. Pero, aparte de eso, como te estaba comentando, tenemos una relación familiar y comercial desde hace 25 años. Y nunca tuvimos ni un sí ni un no. Siempre nos hemos mantenido cordiales, a pesar de ser competidores y a pesar de no estar trabajando ya a Joya de Nicaragua nosotros. Pero ahora tocó el cambio del mundo, de las cosas del mundo, que ahora son ellos los que nos van a representar a nosotros en el mercado español. Y yo estoy muy, muy ilusionado y muy contento de poder decir que estoy trabajando con los señores, con la familia Martínez Cuenca y el staff que tienen aquí en España, trabajando los puros que ellos fabrican en que, Nicaragua. que son unos verdaderos tipazos. Bueno, sí, tienes a Daniel, tienes a Pedro Pablo, tienes A a Yeray, Albert y a Albert. que son tremendos muchachos jóvenes y muy buenos y muy metidos en sus mercados, muy entusiastas con el puro. Y eso la verdad que es eh, más de la mitad de la pelea ahí la tiene. Y Pedro Pablo, el primer evento que yo hice en España en el año 2009, lo hice con Pedro Pablo en Toledo y él fue quien fue el anfitrión, el estanco de él en Toledo, fue el anfitrión de mi evento, mi primer evento en España de puros, ya que yo conozco a Pedro Pablo también de hace muchos años y siempre hemos tenido una relación muy agradable porque Pedro Pablo es tremendo muchacho y ahora tengo el placer y el honor de trabajar con él para que vendan nuestros puros. Yo estoy muy contento, muy ilusionado y muy convencido de que va a ser una muy buena relación con estos señores. Seguro que sí, porque los buenos matrimonios duran muchos años. Y este ha durado 25, o sea que vamos bien, vamos bien. Alguna boda está ya cumplida, ¿no? Mm. Don Manuel, eh,
estuve indagando, porque, bueno, por deformación profesional, yo le comenté, soy abogado, entonces la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, antes de tener la entrevista con usted, independientemente de la charla que tuvimos el- en la pasada fecha en En Barcelona, Barcelona, sí, he sí. estado navegando un poquito por la web de ustedes. Me puedo equivocar, pero podríamos decir que Quesada es la marca de puros que más lanceros tiene en el mercado. Yo no lo sé si somos los que más, pero tenemos varios lanceros, no cabe duda. 10 diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. 1974, Casamagna, Quesada, España. Sí, hay como 4 o 5 lanceros diferentes. Y déjame decirte que yo soy un gran fanático del lancero, pero es un puro que el fumador tiene que aprender a fumar, porque no es un puro de trago, es un puro de sorbos. Y eso hay que aprenderlo, porque el lancero es como una dama. Tienes que tratarla bien para que ella te trate bien a ti también. Entonces al lancero hay que tratarlo bien para que él funcione y te trate bien a ti también. Entonces el ritmo de fumada es importante. El, el llevar a la boca el lancero para calar constantemente no es la idea. Una calada profunda tampoco es recomendable. El lancero tiene su... Yo lo comparo mucho con la fumada de pipa, Uh-huh, con una fumada lenta que no puede sobrecalentar la pipa porque enseguida empieza a picar, se recalienta mucho el tabaco, te pica exactamente. y puedes estropear la Y, y fumada. si no le haces caso, se te apaga. Y el lancero es igual. Si el lancero no tienes un ritmo de calada específico, se te apaga. Ya estamos hablando de un cigarro que es muy difícil de torcer, ¿no? Oh, horrible, horrible, horrible. Muy, muy difícil. Y sobre todo, muy difícil para mantener la liga de ese puro. Porque tenemos que darnos cuenta que en un 7 por 50 la cantidad de seco, viso y ligero comparten la fumada con el capote y la capa. Pero cuando baja un lancero, la tripa disminuye de tal manera que ahora el capote y la capa tienen mayor, Cobran más protagonismo. exactamente, más protagonismo. Y para mantener la liga en el perfil de lo que es la liga entera, tienes que religar el lancero para aminorar la presencia, la influencia de la capa y del capote, para que no te lleven el puro a una sola dimensión. Entonces ya no solamente es difícil hacerlo, es difícil ligarlo y mantenerlo ligado. Pero es un puro divertidísimo de fumar, de un sabor espectacular y muy elegante. Háblenos un poquito de los dos puros que fumamos el otro día en el evento, el Casamagna, en cuanto a la liga, y también del que me estoy fumando yo, que es del evento precisamente, El que es Oktoberfest. el Oktoberfest, que es también un guiño a Intertabac. Y bueno, después le preguntaré por una peculiaridad de la vitola en cuanto al color de la bandera. Sí, eso vamos a empezar por ahí porque eso es fácil. Yo estoy en Las Vegas en una convención de la industria americana y voy caminando por un pasillo y oigo que me dicen Mr. Quesada y ya me di cuenta que era alemán por el énfasis en el Mr. Quesada y el acento, ¿no? Me paro, el señor se me acerca y me dice, ¿usted se ha dado cuenta
que los colores de la bandera están alterados, que el amarillo debía estar aquí, el negro allí y el rojo aquí. Le digo, sí, señor. Y eso lo hice yo a propósito, para evitar que se pudiera pensar que yo estaba copiando la bandera alemana. No, yo cambié los colores para evitar esa confusión. Di media vuelta y seguí caminando. Y esa es la razón por la cual los colores están alterados, para que no hubiese una equivocación de que yo estaba copiando los colores de la bandera alemana. Que lo estoy copiando porque son los tres colores, pero si nos ponemos a ver azul, rojo y blanco, está en infinidad de banderas en el mundo y usamos nosotros azul, rojo y blanco. O sea que cuando vienes a ver, usamos los colores que los países usan en su identificación. Y en este caso, pues yo usé los colores alemanes porque Oktoberfest es un evento alemán. Pero los alteré un poco para que no hubiese, por ejemplo, en República Dominicana, tú puedes usar los colores, obviamente, pero no puedes copiar el escudo, ni puedes copiar las hojas que adornan el escudo. Entonces, claro, tú puedes usar azul, rojo y blanco, pero no puedes usar los elementos que componen la bandera dominicana. Y en Estados Unidos igual. Tú puedes usar azul, rojo y blanco todo lo que tú quieras, pero no puedes usarlos de una forma que te recuerde la bandera norteamericana. Tiene su intríngulis y hay que ser un poquito creativo para que no haya confusiones ni malos entendidos. Y evitar alguna que otra demanda también. También, porque, y claro, hay países con los que tú no quieres tener dificultades, ¿no? Y los En el, alemanes, pues, en el caso del Oktoberfest, además, usted comentaba el otro día que es un puro que le va muy bien a la cerveza. sí, le va muy bien a la cerveza. A la cerveza Pero, tostada, a la cerveza de abadía, a la cerveza... bueno, las cervezas de marzo, las de Oktoberfest, siempre son un poquito más oscuras Ujú. que las lager tradicionales. Son un poco más de color, a ver, un ámbar más oscuro y un cobre un poco más oscuro también. Eh, el grado alcohólico siempre es un pelín superior a las cervezas normales. Si son 5,5 normales, esto puede llegar a 6, 6,5. Ujú. O sea que son cervezas un poco diferentes a las cervezas que se usan el año entero en todos los países del mundo. Entonces, claro, como todos los años, estas cervezas se mantienen dentro de ese perfil de un poco más oscuras y un poco más intensas en cuanto al contenido alcohólico. Pues la liga que hacemos del Oktoberfest, a pesar de que la variamos un pelín todos los años, pero la variación es para mantenerla también dentro del perfil de las cervezas de octubre. Y nos dimos cuenta, después que ligamos para la cerveza, que va muy bien con los whiskies, Ujú. va muy bien con los rones, la liga de, Con el whisky le digo yo que va bien. pero el whisky escocés, para mí hay dos clases de whisky. El Correcto. whisky escocés de madera y el whisky escocés de humo. El de la Highland, que es un más Y, turba, es, y más eso potente. a mí Más me sabe salino también. a mí me sabe a yodo. Mm. A mi paladar le sabe a yodo. Y yo odio esos whiskies. Yo voy a los whiskies de madera. Al Macallan, a Verlure, Glenfiddich, Glenlivet, ese tipo de... Y esta liga de Oktoberfest con esos escoceses de malta única de madera va fenómenamente bien. O sea que aparte de la cerveza, pues encontramos otro camino a la liga del Oktoberfest, que no deja de ser
otro camino, pelín diferente, porque la cerveza y el whisky en sabores están un poco distanciados, ¿no? Pero el puro encaja bien, pensamos nosotros. Cuidado, pensamos nosotros que encaja muy bien con las cervezas y con el whisky. Y además para eso hay que probar mucha fumada y beber mucho. Bueno, cuando estuvimos ligando el Oktoberfest al inicio, bebimos, de suerte que no había, ¿cómo se llama? Las esposas no estaban con nosotros. La iglesia no se enteró de las barbaridades que estábamos haciendo. Pero bebimos una cantidad de cerveza considerable para poder encontrar a dónde era que el puro y la cerveza pues se encontraban sin antagonizarse la una con la otra. Háblenos un poco de la liga de ese Oktoberfest, que además está en diferentes formatos. Sí, sí, y hemos variado los formatos, aunque hay tres formatos que son estables, que es el Uber, el Bavarian y el Kaiser Wilhelm. Esos tres se han mantenido, pero hemos creado de tamaños diferentes, en los años diferentes. Pero la liga siempre, el año que sea un tamaño diferente, está dentro de la liga de ese año. Y la liga De cuándo es el primer Oktoberfest? De qué año? hace 15 años, o sea que estamos hablando del 10, sí, por ahí anda la cosa. El 10 o el 11 de 2010 o 2011, por ahí fue el comienzo. Y la liga de este en concreto que... Es una liga de tabacos dominicanos y tabacos nicaragüenses, con capas de San Andrés. Y los capotes varían también. A veces usamos capotes nicaragüenses, a veces usamos capotes dominicanos, dependiendo del año. Y claro, el capote va a depender también de cómo alteres la liga de las tripas para un año en particular. ¿Cuál es el año que... Yo sé que preguntarle a un padre por los hijos es complicado porque, porque no puede tener predilección, pero ¿cuál es el año que usted dijo en su paladar que es el Oktoberfest por excelencia? Para que tú veas, a mí me han gustado todos, pero el 22, el que estamos fumando ahora, en mi paladar, en mi opinión, A mí me encanta. es de los mejores que hemos hecho en los 15 años que estamos haciendo Oktoberfest. Y lamentablemente lo único que queda es lo que está aquí en España. O sea que no sé cuántas cajas hay, pocas, no muchas. Es complicado de encontrar. Pero creo que ya ahora, ya con Nativo, se va a abrir la gama de estancos que llevan Oktoberfest. O sea que va a ser más fácil encontrarlo ahora. Y en el caso de este Casamagna que fumamos el otro día, El Casamagna fue una liga que yo desarrollé en el año 2007 para tener un producto nicaragüense en nuestro establo de marcas en la distribución en Estados Unidos. Y fue una liga que yo hice puro, todo tabaco nicaragüense, eh, que se ha mantenido a través de los 18 años que tiene Casamagna en el mercado. Y para mí es una liga espectacular, que lo digo yo como padre de la criatura, para mí es una liga fenómena, me encanta. Y el que tuvimos el honor de ser el cigarro número uno en Cigar Aficionado, pues algo también dice de que la liga no está tan mala, ¿no? Que la liga tiene su aceptación, pero es una liga. ya no es el paladar de uno. Sí, ya no estoy yo gritando que es bueno, sino que ya alguien te dice que sí, que se pueden fumar.
Se En puede fumar. el que fumamos el otro día era Casamagna Maduro o el No, Colorado. el Colorado, Colorado. Colorado. Mm. Ese es el que estaba en Barcelona era el Colorado, sí, señor. Además, es un cigarro que a muchos de nosotros nos duró prácticamente toda la velada. Ah, sí. No, no. Ah, el puro dura, sí, sí. Porque no es un puro que tiene tabacos que queman rápidamente. Estos son visos y ligeros que llevan Su pausa. su pausa, claro, claro. Le voy a preguntar, precisamente por este bicheo que hice de la web y me llamó mucho la atención, eh, me llamó la atención una vitola en concreta, que es el Heisenberg. Sí, Primero, porque no lo he Heis, fumado nunca. Y segundo, bueno, por suerte o por desgracia, ya conocía más o menos algo de la vida de este buen señor y de este buen físico alemán, que además fue premio Nobel. sí, sí, no. No cabe duda que el, la teoría del no saber a dónde estás de Heisenberg es interesantísima. Pero, ¿Y escúchame, dime. en qué pensó para el nombre y para la liga? Porque me imagino que... La idea de esto fue, durante el boom en Estados Unidos, del año 92 al 97, los 5 años que duró el famoso boom en Estados Unidos, todo el mundo quería saber la liga de todos los cigarros que había en el mercado. Había esa euforia de saber las ligas y qué tabacos habían y dónde estaban. Y la idea nuestra fue crear un cigarro cuya liga nada más lo sabíamos 3 personas en el mundo. Y todavía hoy solamente lo sabemos 3 personas en el mundo. Entonces, fue un cigarro que se hizo con tabacos de diferentes orígenes, pero que no se le dijo nunca a nadie la liga. Por eso, en la revista americana de puros, nunca nos dieron números, porque nunca fumaron Heisenberg, porque ellos exigían que tenían que saber la liga. Y les dijimos que lamentablemente ese puro no llevaba liga para nadie. Y como no se la dimos, pues nunca nos ranquearon, nunca nos dieron, nunca lo Oficialmente fumaron. puntaje, ¿no? Exacto. Y bueno, pues peores cosas han pasado en esta vida, ¿no? Pero pues, A día de hoy es un puro que se puede conseguir en el mercado. no, ya dejamos de hacerlo hace 5 años, porque nos concentramos en las ligas eh, de Casamagna y desarrollar las ligas de Quesada. Y el Heisenberg tuvo su momento y fue muy, muy buscado en las universidades de Estados Unidos, pero llegó un momento en que decidimos no continuar y ya dejamos de hacerlo. Pero Pues, fue, pero fue simpático y fue algo que vamos, que no se le dio la diga a nadie. y el porqué del nombre. Un sobrino que yo tenía, que tengo porque todavía está vivo, que trabajaba con nosotros, que ahora sigue en la industria pero trabajando para otra compañía, fue el que desarrolló Heisenberg. Y él vino con la idea de usar el, la teoría de no saber a ciencia cierta lo que había, que era the uncertainty principle de, del físico. Y yo le dije que sí, que lo hiciéramos y que la liga no se iba a dar a conocer en ningún lado. La sabíamos él, yo y Raquel.
más nadie. Y todavía hoy seguimos siendo esos tres. Un secreto que durará. Nah, boberías nuestras, ¿no? Bueno, Pero bueno, forma parte del encanto de este mundo, ¿no? claro, 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 claro. Y de la maldad del productor también, de esa maldad sana del productor Bueno, de decir hay cosas que no podemos compartir. como fabricante de puros y creador de ciertas ligas, tampoco muchas, dos o tres, ciertas ligas, aprendimos hace muchos años que si tú le dices, te das un puro a alguien y le dices la liga, es posible que prejuicies a ese fumador antes de que se fume el puro. Le puedes decir, tiene tabacos de, por decir un número, de Nicaragua, República Dominicana, Perú y Ecuador. Y él con Perú tiene una antipatía por X razón. Ujú. Y ya prejuicia al fumador porque hay Perú en esa liga que él se va a fumar. Entonces aprendimos que le damos un puro a alguien, prueba esto y dime qué te parece. ¿De qué está hecho? Tabaco marrón, tabaco carmelita. Fuma y después que tú acabes, hablamos. Y así es mucho mejor que tú estás fumando sin saber lo que estás fumando. Y tienes que llegar a me gusta o no me gusta. Y después que llegues a me gusta o no me gusta, vamos entonces a empezar a dilucidar lo que tú quieras dilucidar. A esa cata ciegas que decíamos el otro día, ¿no? Exacto, exacto. Don Manuel, para ir terminando, aunque me cuesta porque la verdad es que usted es un libro abierto y con mucha experiencia y también con muchas ganas de transmitir sus conocimientos. Eh, Actualmente la empresa está en manos de sus hijas, que son las cabezas visibles, ¿no? Sí, señor. Eh, Usted el otro día se definió como un dinosaurio y yo le Bueno, dije que no hay ningún dinosaurio que el carbono 14 no pueda, que el carbono 14 no pueda revelar. Entonces, sí, claro. yo espero que por muchos años podamos seguir disfrutando de este dinosaurio. Bueno, de tu palabra, de tu boca a los oídos de Dios que te oiga. Yo, vamos, eh, hace, hace ya como 7 años, en la convención de Estados Unidos, yo participé en un panel. ¿No? Tú conoces a Michael Herklotz. No. Bueno, Michael Herklotz tiene una marca, Feriotego, y está muy involucrado en todo lo que es eventos y seminarios y muy conocedor. Y yo participé en un seminario que él dio en la convención. Y en un momento él saca el concepto americano de la lista del cubo. La lista del cubo es la lista que supuestamente todos los seres humanos hacen de las cosas que quieres hacer antes de morirte. Y yo quiero ir a ver salir el sol en las pirámides de Egipto. Yo quiero ir a ver las luces del invierno en Alaska. Yo quiero ir a ver Machu Picchu en Perú. O sea, las cosas que tú quieres hacer antes de morirte. Y eso se supone que es una lista que tú metes en un cubo y ese es el cubo que tú tienes al lado de tu cama y que vas sacándolo y vas tachando o vas viéndolo a ver qué vas a hacer, si es que la vas a hacer. Y a mí me preguntaron que cuál eran mis propósitos en mi lista del cubo. Y mi respuesta fue, miren, yo tenía 5 o 6 años menos que ahora. Y de todas maneras les dije, miren, a la edad que yo tengo, ya yo no tengo eh, cosas que quiero hacer en la lista. Pues ya he hecho tantas cosas que ya la lista mía tiene 2 cosas solamente. Una, pedirle a Dios que me deje vivir unos años más.
y empatado con eso, que me permita mantenerme lo suficientemente claro para seguir produciendo ligas para satisfacer a fumadores como todos ustedes que están ahí. Me dieron un aplauso, todo el mundo se paró y me aplaudió, pero en realidad eso es lo que yo quiero. Y ahora que estoy semi retirado, pues sigo con Raquel y con Patricia, más o menos manteniéndome con las ligas nuevas, los proyectos nuevos. Y pues a mí eso me da satisfacción de que por lo menos un pedazo de mi poca capacidad intelectual va a esa liga y va a ese proyecto y va a la mano de fumadores que le pueden producir placer. Con eso ya yo estoy satisfecho. Esa es mi lista de cubos. Y ojalá me den algunos años más para seguir haciendo diabluras en la industria. Bueno, sí, siguen habiendo físicos y siguen habiendo... Por eso, y siguen habiendo cosas nuevas y siguen habiendo de todo. Y con todas esas cosas nuevas uno va inventando y ligando y haciendo las diabluras que tenemos que hacer para lograr que alguien esté satisfecho. Y claro, no hay más satisfacción porque tú le puedes preguntar a un fumador que está fumando un puro tuyo y el fumador por la cortesía va a decir que le gusta y que está muy bueno. Y uno lo acepta, pero con ese, con esa duda, ¿no? Porque no te va a decir en tu cara tú una porquería lo que estás haciendo una mierda. Perdona la palabra. Pero, pero uno acepta que el fumador te diga que le gusta y que son buenos puros. Pero más satisfacción nos da cuando un fumador le dice a otro, este puro tienes que ir a comprar lo que está muy bueno. Ahí es que sí yo acepto que el fumador está teniendo placer con lo que yo creé o lo que yo ofrecí. Porque le recomendó a otro que fuera y comprara ese puro para que tuviera satisfacción y placer. Eso es lo que ahí es que yo descanso y digo, bueno, menos mal que por lo menos a uno lo convencí. Bueno, Pero más de uno hay. bueno, pero es lo que te digo, yo no los veo porque son muchos. Veo los que puedo ver en eventos como en Barcelona. Ahora voy a ir al club gastronómico un día de estos en Alcalá de Henares. Buen grupo hay montado allí también. Sí, 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 tremendo. Y luego voy a ir a Salamanca. O sea que voy a hacer una serie de cruces con los fumadores y ahí pues, siempre me alegra oír comentarios. Y yo sé que entre todos los que me dicen que les gusta, pues habrá uno que sí les gusta de verdad. Por lo menos eso, ¿no? Además, en el caso suyo tenemos la suerte de que está viviendo en España, con lo cual, Se facilita, sí, claro, claro. Eh, Se facilita que yo pueda ir a hacer eventos con diferentes ciudades, diferentes grupos, etcétera, claro. pues en el caso de los seguidores de este canal, yo sí que recomiendo ir a las cavas de confianza de cada uno a buscar puros de la Casa Quesada porque no van a quedar defraudados y, y además he probado muchísimos puros porque estoy dentro de ese abanico, ¿no? De esta nueva generación de fumadores que busca un abanico de paladar bastante amplio. Y precisamente por haber fumado muchas denominaciones, muchas marcas diferentes, pues bueno, siempre tienes tus preferidos, más que preferidos a lo mejor son los que mejor atienden al momento que siempre tienes tú, Sí, sí, no, no cabe duda. a ese momento que decíamos el otro día, ¿no? En mi casa, en mi sillón, en mi terraza, con mi pieza de música o con mi libro. Sí, O, sí, sí, sí.
Entonces yo sí que recomiendo ir a las cavas en busca de estos puros porque no van a quedar defraudados y sobre todo si tienen la posibilidad de asistir a algún evento donde tengamos la suerte de que don Manuel imparte una de sus ponencias, pues les invito a todos los seguidores del canal a que si tienen la posibilidad, que no la pierdan. De hecho, yo que normalmente suelo ir a Intertabac, pues el año pasado lo iba buscando, no lo encontré y los designios de la vida me llevaron a compartir el evento en Barcelona, a que me pudiese firmar la camiseta, que el año pasado no conseguí la Sí, firma, sí, sí, sí. así que es otro de los agradecimientos que tengo con el club, de esa sinergia que decíamos al principio de la entrevista y sobre todo la oportunidad de compartir mesa y mantel, de compartir charla y de haber compartido unas cuantas horas con don Manuel Quesada, que como les digo, eh, no los va a dejar indiferentes. No es una persona que deje indiferente. Pues Jaime, yo te agradezco de todo corazón el que me hayas dado la oportunidad de compartir contigo, ya no en el grupo de fumadores, sino uno a uno en tu programa. Te lo agradezco y te agradezco enormemente la gentileza de hablar bien de, del producto que representamos y que de vez en cuando pues se me ocurren ciertas cosas interesantes que decir. Bueno, hay que aprender de todo y hay que tener la mente abierta para aprender. Sí, sí, es lo que, Todo el mundo nos puede enseñar algo nuevo siempre. pero sí es lo que yo decía, no sé si tú estabas presente en Barcelona, yo le decía a un grupo que estábamos hablando, que yo aprendo cuando me junto con fumadores de cualquier club, de cualquier evento, yo aprendo, porque precisamente ahí es que yo oigo los comentarios de los fumadores y su relación con los puros. Y el yo poder oír qué encuentran ellos en el puro, eso me da a mí para yo también conocer a los fumadores. Hay Ese una, feedback, ¿no? sí, claro, hay una teoría de sociología que es muy difícil predecir el comportamiento de un ser humano, pero es muy fácil predecir el comportamiento de un grupo de seres humanos cuyas características son comunes, sobre todo demográficas. Entonces, claro, el saber cuáles son las características de muchos fumadores que están en un grupo específico, como era el Club de Barcelona, pues eso te da una idea de por dónde tú vas a poder llegar a satisfacer esos fumadores. Y a mí me encanta sentarme a hablar con fumadores y oír hablar, oírles decir todo lo que encuentran y por qué lo hacen y qué les favorece, qué no les favorece. Eso es conocimiento que yo no puedo tener trancado en una fábrica el año entero. ¿No? Y que además forma parte de esos dos puntos de la lista, ¿no? Uh -huh. Pues, don Manuel, para despedirme, agradecerle su tiempo, agradecer su predisposición, el haber compartido esta horita, ya horita y media con el canal. Si fuese por mí, estaríamos eh, largo y tendido hablando, pero bueno, como todo lo bueno, como todo lo bueno, que Se acaba. siempre se acaba, pero bueno, siempre tienes la expectativa de poderlo repetir y si tengo la posibilidad, ya le digo que en algún evento futuro que vaya a realizar, haré lo posible por estar presente. Bueno, pues Insisto, sería un mi placer. agradecimiento por su tiempo y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Jaime, ha sido un placer enorme para mí. Ha sido un honor, porque claro, el que tú dediques tu tiempo también a oírme, eso es muy agradable y muy agradecido estoy. Y cuando tú quieras, si dentro de 3 meses, 6 meses, 6 semanas,
quieres volver a que nos juntemos a charlar, yo encantado de la vida. Le recojo el guante. Venga, pues gracias a ti por tenerme aquí y oírme, y sabes que estoy a tu disposición cuando tú lo decidas. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes y a todos los televidentes. Agradecerles también su tiempo bueno, por poder ver esta entrevista cuando tengan un momentito y si es fumando un puro y tomándose una copita, pues la verdad es que la Mejor, labor del mejor. canal habrá servido un poquito para ayudar al mundo del Claro. puro. Lo dicho, hasta luego, nos emplazamos para una próxima entrevista y muchísimas gracias a todos. Pues gracias a ti también y hasta la próxima. Adiós.